Hoy vamos a conversar la masterclass Alternativas de construcción en derivados de polipropileno plástico. Bien, mi nombre es Carlos Atúncara Moretti, una presentación rápida de mi persona. Soy ingeniero civil, titulado y colegiado, con estudios de maestría concluido. Una experiencia laboral mayor a 12 años en el rubro de encofrado y andamios. He podido participar en empresas como Ulma Encofrados Perú, Graña y Montero, Peri Peruana, Geoplas, Scafon Rux, Atex Perú, ¿sí? En diferentes áreas de estas empresas, ¿no? Vale decir el departamento técnico, el departamento comercial y la dirección de alguna de estas empresas en su momento, ¿sí? Algo que quiero acotar antes de dar inicio a la masterclass es que este tema es parte de un tema muy importante de fondo, que es el encofrado industrial, que no es otra cosa que el encofrado y andamio industrializado propiamente dicho, ya sea certificado, normado, sea extranjero o nacional. Es parte de este gran tema. La intención de esta masterclass es que ustedes puedan conocer un poco más acerca de encofrados y que tengan una idea un poco más clara al momento de iniciar su carrera profesional, vale decir para los egresados e incluso también para los que ya están en plena actividad. Ya que, por ejemplo, a veces uno busca algunas alternativas y, bueno, no es de mucho conocimiento estas, al menos en el mercado peruano. Sin embargo, ya están siendo usadas y por falta de difusión, pues a veces no llega a conocimiento de todo, ¿no? Aparte de la coyuntura en la que estamos pasando, que es a nivel global, que es la pandemia, el COVID-19, en donde pues la búsqueda de nuevos procedimientos constructivos con la finalidad de poder tener un mayor rendimiento y demás propios de una obra, pues se suman a la búsqueda de estas nuevas alternativas de construcción. Hemos colocado polipropileno como una referencia, como un punto de partida, ya que estas alternativas pueden ser de polipropileno al 100%, pueden ser de polipropileno en un menor porcentaje y ser completados por tal vez plástico reciclado, ¿no? O una sumatoria de materias primas, en el caso del ABS, por ejemplo, por nombrar uno de ellos. Hemos colocado plástico, ya que es una denominación que va a ayudar a una mejor y rápida identificación
no solo para el cliente, proveedor, usuario final y o profesional propiamente dicho, ¿no? Por ello es que en el tema hemos colocado polipropileno y entre paréntesis plástico, ¿sí? Bien, habiendo aclarado ello, eh, quisiera empezar la masterclass con un dato muy importante y el por qué se da inicio a estas alternativas de construcción. Este dato es el consumo mundial anual de madera es de 1.5 billones, recalco, billones de metros cúbicos, de los cuales el 55% se utiliza en la construcción. De repente no directamente en el encofrado, pero sí en otras aplicaciones. Y todo ello va directo a la construcción. Vemos la imagen allí de algunos bosques o de nuestra Amazonía, hay que tenerlo claro. Y qué bueno, ¿por qué este dato? Porque en base a ello es que nosotros a nivel global empezamos a tomar acciones. ¿Cuáles son estas acciones? El poder reducir la contaminación ambiental o el consumo y la depredación de nuestra propia Amazonía a nivel global. ¿Sí? Entonces, esta masterclass inicia con este dato muy importante para todos. ¿Sí? Bien, hablar de estas alternativas de construcción es también hablar acerca de una economía circular. ¿Qué es hablar de una economía circular? Antes de entrar a este punto, hablemos de la economía lineal, que es la que hoy en día se viene ejerciendo a nivel global. ¿De qué trata una economía global? Una economía global trata, como se ve en el esquema, de que un proveedor, en este caso un fabricante de material, obtiene la materia prima para poder producirla y luego lanzarla al mercado para su consumo. Una vez que haya cumplido su vida útil, pasa a una siguiente etapa de desecho o de desperdicio. Y allí queda. ¿A qué me refiero con que allí queda? Que en adelante, pues ese material va a servir de relleno sanitario o va a ser parte de la contaminación que ya se viene generando hoy en día. ¿Sí? Entonces, una economía lineal es tener la materia prima, producirla, lanzarla al mercado, cumple su vida útil y se va a desperdicio o desecho. ¿Qué es una economía circular tomando como partida en la economía lineal? La economía circular es lo que al hoy se busca, que vendría a ser obtener esa misma materia prima, producirla, lanzarla al mercado o consumo, pasa finalmente a la etapa de desecho, de desperdicio y finalmente se recicla. Esta palabra reciclar es la que termina dando por finalizado lo que vendría a ser la economía circular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos elementos de plástico? Ya que todos los elementos de plástico, cuando cumplan su vida útil, se van a poder reciclar y la misma empresa va a poder aprovechar esos residuos para poder volver a producir otro producto de las mismas características y va a ser utilizado en gran porcentaje ese material, ¿sí? Entonces, de ello trata la economía circular
y que se debería de aplicar en la mayoría de los productos plásticos, ¿sí? Y que debería de apuntar no solamente a los productos plásticos, sino también a todos los productos, ¿no? Bien, continuamos. Hablar de estas alternativas de construcción también nos llama a hablar acerca de la certificación LEED. ¿Qué es la certificación LEED, señores? Caloi, aquí en Perú ya hay varios proyectos multifamiliares o de edificación en todo caso, que ya cuenta con esta certificación. Sin embargo, no se tiene muy en claro qué es esta certificación. Eh, Todo ello nace en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una entidad que se denomina la USAFE GBC, que no es otra cosa que la Green Building Council de Estados Unidos. Es como un símil a tener una empresa y que su casa matriz está en Estados Unidos. La certificación LEED nace allí. Y en Perú también tiene su, digamos, sucursal, que es la Perú Green Building Council. ¿Sí? Más o menos para que tengan una idea cómo es que nace ahí. Sin embargo, ¿qué más hace referencia a ello? Hace referencia a que los proyectos tengan un rango de certificación. Por ejemplo, la certificación LEED, ¿sí? Que se denomina de esa forma, tal cual, certificación LEED, que es una certificación en la cual, en este caso, el dueño del proyecto tiene que tener productos que sumen de 40 a 49 puntos, ¿sí? Está la otra certificación que es la Silver y que vas a tener que tener productos que sumen 50 a 59 puntos. La certificación Gold de 60 a 79 puntos y la Platinum más de 80 puntos. Ahora, ¿cómo sumamos esos puntos? El dueño del proyecto va a tener que buscar en el mercado o en el país productos que sumen o que tengan puntos. En el caso de estas alternativas de construcción de plástico, todas van a tener una sumatoria de puntos. ¿Cuál es el procedimiento para que tengan una idea más clara? El dueño del proyecto contrata a un consultor externo para que pueda validar y, digamos, arme un file donde se documente todos estos productos que tienen puntos. Terminan de preparar el file hasta llegar a los puntos que vayan a requerir como certificación. Se prepara, se envía a Estados Unidos a la USAID-GBC y la USAID-GBC responderá si es que todos los productos están acorde y se le otorga la certificación LEED. ¿Pero qué gana el propietario certificando su producto? Como comentábamos al inicio, todo esto va de la mano con la reducción de la contaminación ambiental y la certificación LEED es una forma de poder incrementar ello. ¿Qué es lo que gana el propietario? Gana de que su proyecto a vista del mercado va a tener toda esa influencia ecoamigable. Entonces el usuario final va a poder tener un mejor rendimiento en todo lo que sea su edificación y de esta manera todos se ven beneficiados. Incluso hay hoy en día un bono verde que lo da el Estado. El bono verde no es otra cosa que algo muy similar a la certificación LEED, en donde tú tienes que buscar productos que te ayuden a sumar los puntos. ¿Sí?
más o menos para que tengan una idea. La verdad que todos los puntos que hemos venido tocando tienen mucho más cosas a detalle y a fondo. La idea, recalco, de esta masterclass es poder eh, dar una idea para que ustedes se puedan ubicar un poco mejor en las nuevas tecnologías que Alloy se tiene. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos directo a lo que son estas nuevas alternativas de construcción. Comentaba al inicio que era abocado y aplicado a lo que era encofrado, ya sea perdido o reutilizable. En este caso, vamos a tener diferentes, podríamos llamarlo familias. La primera, relleno; la segunda, encofrado; una tercera, que es forjado, entre pisos o losas; verde, agua, deporte y ambiente, ¿no? Más o menos para que tengan una idea de la familia relleno. Este es uno de los productos en el encofrado, encofrado propiamente dicho, 100% de plástico. Recalco, cuando menciono la palabra plástico, esta puede estar representada por el polipropileno propiamente dicho, plástico reciclado, ABS, algún otro polímero, etc. ¿Sí? El forjado, que esto, más o menos para que tengan una idea, sería como si tuviéramos un ladrillo de plástico verde, que va a ser un símil a el reemplazo de lo que viene a ser hoy eh, estas grillas de concreto, o estos, a ver, digámoslo queridamente, estos michigato que se colocan en el gras de concreto. Deporte, que es algo que también se viene usando actualmente en Perú; y ambiente, ¿sí? Vamos a ver, señores, de tocar algunos de estos productos, ya que hay varios. Ojo, estimados, antes de continuar, no quiero dejar de mencionar que se va a mencionar algunos productos, para la redundancia, con nombre y apellido, y que todo ello ha estado y está coordinado con la empresa dueña del producto. Ojo, la finalidad es que hoy ustedes tengan una visión o un panorama más amplio de productos que ya se vienen utilizando en Perú y que muy probablemente no estén muy divulgados, ¿sí? Lo que no quiere decir que sea innovador, perdón, lo que no quiere decir que sea nuevo para el país o para a nivel global, ya que estos productos se vienen utilizando hace más de 40 años, señores. Como ustedes bien lo escuchan, hace más de 40 años en Europa o fuera de Latinoamérica, ¿sí? Bien, mencionábamos las familias. Aquí vemos cada una de las familias con algunos sistemas o productos que vamos a ir comentando los más resaltantes. No vamos a mencionar todos ni a entrar en detalle porque el tiempo nos faltaría. Recalco, todo esto es parte de un curso de encofrado industrial, en donde ya se entrará a mayor detalle en cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos con el producto módulo, que pertenece a la familia relleno. Este producto es un encofrado perdido o no recuperable. En este caso es de polipropileno al 100%. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su función principal? Su función principal es el poder aislar la humedad o la alta concentración de gas radón. ¿Sí? ¿Qué es el gas radón, señores? El gas radón es un gas natural que se origina
para cuando se tienen suelos con rellenos sanitarios, vale decir, ¿sí? Estos suelos que muchas veces, a veces uno no tiene la certeza de que o existe un relleno sanitario debajo de nosotros, empiezan a emanar gases. Estos gases son es el denominado gas radón. Como dato, el gas radón es uno de los principales puntos para que te dé o origine cáncer de pulmón, según la OMS, el Organismo Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que, cómo es que contrarrestamos todo ello con este sistema? Por ejemplo, en este esquema o en esta imagen que vemos aquí, tenemos en la parte donde está el cursor, esta parte de aquí abajo, tendríamos lo que vendría a ser el suelo. ¿Qué es lo que emana el suelo? Lo que mencionaba, las gotas que se ven aquí, que representan a la humedad, y los triángulos color amarillo que representan al gas radón. Ellos, por efecto natural, van a querer salir hacia la parte interna de la vivienda. Entonces, la única forma es de colocar el sistema módulo para que haya o se tenga una ventilación natural, porque en la parte interna es hueco. ¿Sí? Más o menos para que tengan una idea, en las siguientes diapositivas las van a tener más clara, pero para que vayan teniendo una idea. Se colocan estos elementos y inmediatamente se vacía o se procede al hormigonado de una capa de concreto. ¿Sí? Esta pequeña capa de concreto pues puede tener su malla, si es que van a ustedes requerir que tenga cierta resistencia o no. Y luego de ello puede venir algún tipo de tuberías o lo que ustedes finalmente quieran colocar. Puede ser por arriba, puede ser por el mismo módulo, ¿sí? Y de esa manera se va utilizando este producto. Este producto es 100% de polipropileno, es bastante ligero y tiene este elemento color amarillo, que no es otra cosa que un elemento de cierre en la parte perimetral para cuando se vaya a hormigonar el concreto. Sigamos con las imágenes para que lo puedan entender mejor. Por ejemplo, ¿en dónde podemos utilizar el módulo? Digamos que tenemos una cimentación en donde se tiene que utilizar el relleno con material de préstamo, ¿sí? A veces, y existe diferentes tipos de obras, de proyectos en donde no es muy fácil, por decirlo de alguna forma, llevar el material o de repente no existe una cantera cerca para un material de préstamo bueno, muchas veces se necesitan muchos metros cúbicos o de repente el acceso no es el idóneo como para poder llevar varios transportes, camionadas, volquetadas, como queramos llamarlos, de material y terminamos definitivamente usando el material con relleno de préstamo, perdón, el material que sirve para relleno y terminamos nivelando ello, ¿sí? En vez de utilizar el material de préstamo, podemos utilizar el módulo. ¿Cómo utilizamos el módulo? De la siguiente manera. Simplemente colocamos el material en las partes no estructurales, señores. Eso sí hay que dejarlo bien claro. El sistema módulo no es un sistema estructural propiamente dicho. Recordemos que estamos hablando de encofrado. Es un encofrado perdido. El que
el módulo sea o no sea de plástico, no quita que no siga siendo un encofrado. Por favor, tengamos ello claro. No es parte de la estructura o no se comporta estructuralmente. Una vez colocado el módulo, en este caso es un módulo más pequeño porque vienen en alturas desde 3 centímetros hasta 70 centímetros, se procede al hormigonado. ¿Sí? En este caso, en esta foto o en esta imagen de la mano derecha, es un módulo más pequeño porque lo que se quería en este proyecto era simplemente aumentar el nivel del piso, ¿sí? Y se tenían que pasar tuberías por la parte de abajo y para no tener que picar ni nada por el estilo, pues se colocó este sistema, ¿sí? Eh, bien, continuamos, señores. Este es un esquema de una vivienda sin el sistema módulo. Como mencionábamos en la imagen anterior, las burbujas que representan a la humedad, en este caso los círculos color amarillo y negro representan el gas radón y de manera natural pues van a querer subir e ingresar a la vivienda. Y lo van a hacer porque teóricamente, pues en esta parte se va a tener un relleno con material de préstamo y encima vamos a tener lo que vendría a ser el falso piso y el acabado final, ¿no? Entonces va a poder subir. Por ejemplo, para las viviendas que están cerca a la playa, ello va a afectar propiamente la vivienda, ya que la humedad va a subir, ¿sí? Y se va a poder incorporar a la vivienda. ¿Cómo sería con el módulo? Tenemos el módulo en la parte de abajo y como ustedes pueden ver, va a tener una ventilación natural, va a poder tener una entrada de aire por un lado y va a poder darle esta ventilación natural para que la humedad o el gas radón que desee entrar, pues va a ser eliminado también de forma natural. ¿Sí? Básicamente ese es el funcionamiento de este sistema. ¿Dónde más se puede utilizar, señores? De repente necesitamos tener cableado por la parte baja o de repente necesitamos tener un relleno sobre el techo. En esos casos también vamos a poder utilizar el módulo, señores. ¿Sí? Es bastante rápido, es bastante fácil de colocar, no necesitamos herramientas especiales para poder instalar el material y finalmente pues es apilable. Recalco, el módulo es para alturas desde 3 centímetros hasta 70 centímetros. Eh, el New Elevator viene a ser un sistema muy similar al módulo. La diferencia es que va a estar formado por tubos que son similares a un tubo de desagüe. Ojo, no me refiero a las mismas características o resistencias, sino que similar, para que tengan una idea. Y vas a colocar en la parte superior, digamos, una especie de tapa que se va a apoyar en los tubos. ¿Cuál es la diferencia con el módulo? Que el tubo del New Elevator vas a poder tú cortarlas a la altura que tú desees. ¿Qué quiere decir? Que si tienes alturas mayores a 70 centímetros que no puedes solucionar con el módulo, vas a poder utilizar y plantear el New Elevator. Muy aparte de ello, para, digamos, suelos o losas apoyadas sobre terreno con pendiente, el tubo lo vas a poder cortar el tubo a las alturas que tú desees para poder dar la pendiente. De la misma forma como indicaba para el módulo, luego se hace el hormigonado de una losa o de una pequeña losita
Nuevamente, si tú vas a requerir que se tenga cierta resistencia, esta losa se diseña como cualquier otra losa y no hay ningún inconveniente. Recalco, se puede colocar nuevamente el enmayado como cualquier otra losa, ¿sí? Y se va a obtener la resistencia de diseño que se requiera. Señores, nuevamente recalcar, esto es encofrado. ¿Por qué recalco esto? Porque muchos clientes, cuando se ha mostrado el producto, tienen la sensación de que lo que va a resistir es el módulo o el new elevator. Y la respuesta es no. Lo que va a resistir, lo que va a aportar, lo que tiene resistencia es el concreto que va a ser hormigonado o vertido encima o inmediatamente después de colocado la malla. ¿Sí? Bien. Les mencionaba para desniveles, bueno, en este caso es una rampa, ¿no? Aquí están cortando el new elevator o el tubo a una altura menor a la subsiguiente. De repente no se aprecia muy bien. Bueno, aquí en esta parte sí. Y está el desnivel. ¿Sí? Esto es mucho más limpio porque imagínense que esto lo tengas que hacer en un piso superior, ¿no? Todo el material que tú tienes que llevar hasta el piso superior, si es que es posible o no, tal vez hasta dejas hacer algunas partidas porque sabes que vas a llevar el material de relleno a un nivel que no tendrías por qué ensuciarlo si ya lo has limpiado, ¿no? Entonces, esas cositas. También para lo que vendría a ser escaleras apoyadas, ¿sí? Se le da la forma, bueno, en este caso son escaleras lógicamente más anchas. Esta tapa, por decirlo de alguna forma, es de 50 por 50 centímetros y esto más o menos es de ese ancho. Pero se puede realizar la escalera como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Como pueden ver acá, lo que les mencionaba, cortan el tubo a las diferentes alturas y pues proceden a realizar eh, el corte. El corte y luego se hace el vaciado del hormigonado como cualquier otra estructura, señores. Ahora, el concreto es el mismo que se tendría que utilizar ante cualquier losa, ¿sí? De repente por allí se tendría que tener un poco más de slam y tener cuidado con la piedra con la que se trabaja, ¿no? Son detalles que, como les mencionaba al inicio, ya se entrará a fondo en el curso que se va a desarrollar a posteriori. Bien, continuamos, señores. Otra de las familias era encofrado, ¿sí? Eh, Quiero mencionar antes de continuar de que la mayoría, por no decir todo, lo que se expresa o se comenta en esta masterclass es a percepción propia, ya que como ustedes conocerán, no existe al hoy en Perú un reglamento propiamente dicho del encofrado industrializado en Perú. No existe una clasificación propiamente dicha, ni un manual que te indique esto es así, esto es de esta otra manera. No. Al hoy existe información del encofrado de madera y, por qué no decirlo, no de una forma detallada. En el RNE también se nombra, pero no a una forma, digamos, detallada, y es más, no se menciona tampoco el encofrado industrializado propiamente dicho. Bien, una vez mencionado ello, comento estas características de los diferentes encofrados, nuevamente a percepción propia, ¿sí? Y que se va a tocar a más detalle en el curso y o diplomado que les comentaba al inicio. Tenemos el encofrado de madera, luego he denominado un metálico puro,
que está conformado por un bastidor 100% metálico y una cara de contacto metálico, que no es otra cosa que una plancha metálica. El peso mínimo de este encofrado es de 30 kilos por metro cuadrado. Luego he podido indicar un mixto 1, un encofrado mixto 1, que está conformado por un bastidor metálico y una cara de contacto fenólica. El peso mínimo también está en 30 kilos por metro cuadrado. Un encofrado mixto número 2, que va a estar conformado por el bastidor metálico y una cara de contacto plástico. Peso mínimo también 30 kilos por metro cuadrado. Un encofrado de aluminio, el cual tiene un peso mínimo de 21 kilos por metro cuadrado y el aluminio es específico y digamos exclusivo para viviendas de interés social o viviendas multifamiliares donde la estructura sea repetitiva. Y finalmente tenemos el encofrado de plástico, que los que vamos a mostrar, la materia prima es ABS, que es un derivado del plástico, y el peso mínimo es de 15 kilos por metro cuadrado. ABS es un término que está conformado por varios polímeros, en este caso significa acrilonitrilo butadieno estireno. Más fácil, ABS. Era preciso mencionarlo y comentarlo. ¿Sí? Un punto a acotar, se menciona aquí 30 kilos o los pesos mínimos. ¿Por qué? Porque varía. Al hoy en Perú, para que tengamos una idea, existen un aproximado de 20 empresas de encofrados extranjeras y más o menos también la misma cantidad de empresas peruanas. Entonces, cada una de estas empresas tienen y cuentan con diferentes sistemas y cada uno tiene su propio peso y su propia característica, ¿sí? Entonces, es por ello que se menciona aquí 30 kilos por metro cuadrado como mínimo. Ojo y recalco, ello es a percepción propia. Es probable que para algún proveedor alguno de sus productos pese menos o pese un poquito más, es muy probable, ¿sí? Pero en promedio no debería de bajar de estos datos que les menciono aquí, ¿sí? Bien, continuamos, señores. En este caso, antes de entrar también a los sistemas propiamente dicho de plástico, quiero comentarles esta reflexión que más que nada es una vivencia que se ha tenido en estos años. Cuando pude estar en la parte comercial, he podido conversar con diferentes clientes y algunos o alguna vez conversaba con alguno de ellos y me decía que el encofrado era encofrado. No tenía razón que si era encofrado de madera, era encofrado metálico o encofrado plástico. Para lo cual, ello sería de esa forma si es que habláramos, como vemos en la imagen, de sillas, ¿cierto? Porque no cumplen ninguna función, o mejor dicho, la función que cumplen es bastante básica, solamente van a resistir el peso de una persona y listo. No hay mayor problema, mayor inconveniente y o mayor ingeniería que aplicar. Sin embargo, cuando hablamos de encofrados propiamente dichos y industriales industriales, perdón, sí aplica ingeniería. Por supuesto que sí, aplica ingeniería, aplica diseño, aplica innovación, aplica muchas cosas más. Entonces, cuando ustedes piensen en encofrado, estimados, sugerencia particular es que hagan la siguiente reflexión.
el tema tecnológico e innovador. Hoy existen muchos encofrados. Ojo, no quiero desmerecer con ello ningún tipo de encofrado. Simplemente quiero hacer referencia a que la tecnología tiene que ir de la mano con el desarrollo y el crecimiento de la construcción, ¿sí? Entonces, al hoy existe mucho encofrado metálico y que para mí sería como si tuviéramos un Nokia de estos antiguos. Es más, este Nokia es moderno para esos antiguos que eran de ladrillo, que con las justas y podías meterlo a tu bolsillo, si es que buena suerte lo podías colocar, pero sí, pues tenía una larga vida porque la batería pues te duraba toda una vida y por más que se te caía pues no le pasaba nada, ¿no? Sin embargo, pues tenía también sus desventajas. Y para ello se tiene la tecnología en donde la tecnología, valga la redundancia, se apoya en la innovación. El plástico, claro, no de repente va a tener la misma duración que el metálico, pero es más ligero. Vas a poder tener mayores rendimientos, vas a tener mejores acabados y lógicamente vas a tener que cuidarlo. Entonces, la reflexión que yo haría es la comparación del Nokia con hoy que ya estamos en el Galaxy S21, por decirlo. No es que tampoco quiera ser eh, alusivo con alguna marca, es simplemente una comparación en donde cuando tú te compras tu celular de última generación, lo vas a cuidar, no vas a querer que ni se te caiga, que, que no se te raye, por justamente todas las ventajas que te da el celular o el equipo o la tecnología, ¿sí? Entonces, eh, yo sugiero como recalco particularmente que se haga esta reflexión, ¿no? Claro, el Galaxy seguramente te va a costar un poco más, pero todos los beneficios que te va a dar. No digo que el celular antiguo no funcione, va a funcionar, pero no estás colocando sobre la balanza todas esas ventajas adicionales. Ojo, por favor, tengamos en claro que cuando se realice el comparativo o la elección de un encofrado, pongamos en la balanza no solo el precio, porque no estaríamos haciendo un buen comparativo. ¿Sí? Bien, ahora sí, entramos a los encofrados 100% de plástico, o en este caso, ABS. Bien, en este caso tenemos el sistema Geopanel Star. Este sistema Geopanel Star es específico para columnas. Como ustedes pueden ver, tienen paneles que sobresalen en sus cuatro lados. ¿Por qué sobresalen? Porque este sistema va a ser regulable. ¿Qué quiere decir regulable? Regulable quiere decir que con un solo panel vamos a poder obtener anchos o medidas de diferente eh, cantidad. Por ejemplo, vamos a poder tener desde 20 centímetros hasta 50 centímetros, desde 25 centímetros hasta 65 centímetros y desde 70 centímetros hasta 100 centímetros, con un solo panel. Y estos mismos paneles se van a poder eh, unir entre sí y vas a tener pues una combinación de más de 135 medidas con un solo encofrado. ¿Sí? En este caso, este panel o este sistema está soportando 80 kilonewtons por metro cuadrado. El único elemento de unión es este elemento que está aquí color rojo, que se denomina en este caso manilla,
es de nylon y la tuerca que también es de nylon. ¿Sí? El tubo es el mismo tubo que normalmente se utiliza para los encofrados industriales. No es que sea un tubo especial o que no se encuentre en el mercado. Es más, este encofrado no necesariamente se tiene que utilizar con la tuerca de nylon, sino que también puede ser utilizado con la tuerca metálica, que es de común denominador ya en Perú. ¿Sí? Bien, a ver, continuamos con la imagen. Un segundo, por favor. Sí. Entonces aquí tenemos una columna 100% encofrada con geopanel Star. En este caso, el panel va a ser de una altura de 60 centímetros y en este caso tenemos perdón, disculpen. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 0.6 es una columna de 3 metros de altura y la sección, pues, la que nosotros vayamos a requerir. En función al ancho, se va a necesitar una pasada de barra. Sin embargo, es preciso comentar que si tenemos una columna de 40 centímetros por 40 centímetros, ancho por largo, no se va a necesitar de una pasada de barra. ¿Sí? Te dejo un buen acabado. Hay que mencionarlo, el acabado tenemos que definirlo bien, ya que para algunos clientes un acabado arquitectónico, por decirlo de alguna forma, tiene ciertos requisitos para ellos y para otro cliente no es lo mismo. Entonces, lo primero que debemos hacer es también definir cuál es el tipo de acabado que va a requerir el cliente. ¿Sí? Ojo, este material ya se viene usando en Perú. Más o menos para que tengan una idea, señores, del peso del material. Digamos que tenemos una columna de altura 3 metros y de lado 1 por 1. Si tuviéramos un encofrado metálico, ¿sí? Sería más o menos este esquema. Como mencionaba en el inicio antes de entrar a encofrado, encofrado metálico está formado 100% de material metálico. Encofrado mixto, en este caso, son vigas de madera, las de color amarillo que pueden ver aquí, o vigas H20, que así se les conoce en el mercado peruano, y unas reglas o vigas, estas de color azul, que van de manera horizontal a las vigas H20 que van verticales. En este caso es azul, hay rojas, hay negras en el mercado, va a depender mucho del proveedor, ¿sí? Y finalmente un esquema de un geopanel Star. ¿Cuánto estaría pesando, señores, un encofrado metálico? 100%, ¿no? Los 4 lados, las 4 caras. Estaría pesando 360 kilos. Una columna recalco de altura 3 metros y de lado 1 metro por 1 metro. ¿Cuánto estaría pesando el encofrado mixto? Estaría pesando 960 kilos. ¿Cuánto estaría pesando el encofrado plástico? Estaría pesando 180 kilos. ¿Sí? Entonces, allí es en donde se sustenta la reflexión que les mencionaba cuando hacíamos el comparativo entre el celular antiguo y el celular de hoy, de la nueva tecnología. ¿Cuál sería la cantidad de rendimiento, no solamente en personas, sino también en tiempo? ¿Y cuál sería el costo que te vas a ahorrar? ¿No? Ojo, hay que también tener en cuenta de que no todos los proyectos son iguales. Cada, perdón, cada proyecto va a tener su propia característica y seguramente va a aplicar cierto tipo de encofrado
Y lógicamente todo ello tiene que ir de la mano con el presupuesto que tenga la obra, ¿sí? Porque, digamos, ¿no? Haciendo también otra reflexión, yo puedo ir del punto A al punto B sin desmerecer la marca, en un Tico o en un Volkswagen, y también puedo ir en un Mercedes-Benz. Sin embargo, el costo o el gasto que se va a realizar dentro de un Tico y un Mercedes-Benz no es el mismo. Sin embargo, si lo puedes eh, costear y finalmente eres un cliente, un usuario final que se dedica al tema de la construcción, lógicamente el tema de obtener mayores rendimientos, mayor productividad, ahorro de tiempo, va a sobrepesar sobre el costo. Por ello es que mencionaba inicialmente cuando se haga la elección de un encofrado, hay que tener en cuenta el panorama completo. Ojo con ello, ¿eh? Bien, continuamos con el encofrado Geotut. Es un encofrado para columnas circulares. En este caso va a estar formado por dos medialunas, que no es nada, que no es otra cosa que la mitad de un círculo, se puede ver aquí, y la otra media luna que va a estar unidos por el elemento color rojo que les mencionaba, se llama manilla, y listo, no hay más que hacer. En este caso, el YouTube viene en medidas desde 25 centímetros de diámetro, perdón, hasta 1 metro de diámetro. La altura de este panel es de 60 centímetros y, como les mencionaba también, se va a poder hacer en dos medialunas. Va a utilizar manillas en la unión vertical y también en la unión horizontal, como se puede apreciar en esta fotografía o en esta imagen. Bien, continuamos. Señores, de la misma forma en que veíamos el peso, ¿cuánto estaría pesando un encofrado de altura 3 metros y de diámetro 1 metro? Si fuera metálico, si fuera mixto o si fuera plástico. Metálico, 282.74. Mixto, 753.96. Plástico, 141.37. Ahora, hay que tener en cuenta, señores, que un encofrado circular en Perú no es de común denominador. ¿A qué me refiero con ello? De que seguramente va a haber algunas empresas que tienen el material, pero no tienen todos los diámetros necesarios. Por lo general, si no tienen ese diámetro, el diámetro que no tengan van a ofrecerlo en venta. En el caso del encofrado mixto, vas a poder armar el diámetro que requieras, sin embargo va a tener una limitación que mientras menor sea el diámetro, va a tener mayor complicación, ya que el fenólico no se va a poder rolear o dar la forma necesaria, ¿sí? Va a depender mucho de ello. ¿De qué también va a depender? Del número de usos que vayas a tener. Porque de repente, si son muy pocas unidades, es mejor que se resuelva con madera. Y allí es donde van a entrar los proveedores de encofrado para poder ayudarte con esa decisión final o realizar un comparativo final. En el caso del Getut, como les mencionaba, es en dos medias lunas y listo, se acabó. Te lo vas a poder llevar sin problema. Aquí una imagen. Algo que es preciso mencionar también, señores. Aloy en Perú, ojo, menciono Aloy porque no quiere decir que más adelante tal vez no se dé. Aloy en Perú, todo lo que es
encofrado plástico, sea reutilizable o sea perdido o consumible, es en venta. Al hoy no se encuentra en Perú, recalco, de momento el encofrado de plástico en alquiler. En otros países, en Europa sí, pero de momento en Perú no. Y lógicamente ello, como cualquier, eh, digamos, desarrollo de producto, mientras mayor demanda se tenga, lógicamente eso va a tener que darse a futuro, se va a dar seguramente el encofrado en alquiler. ¿Sí? Es preciso mencionar también de que en la experiencia que he podido tener, humilde experiencia, señores, se tiene un solo encofrado de plástico en alquiler, que es para losas nervadas, ¿sí? Para fondo de losas nervadas, que lo vamos a tocar más adelante. Bien, como pueden ver en la imagen de la derecha, pueden ver que se llevan una media luna. Que esto lo puedan realizar con el encofrado metálico, con el encofrado mixto, va a ser bien complicado que se haga manual. Vas a tener que utilizar un elemento de izaje que buenamente pueda aplicar la obra, ¿no? Pero que lo vayan a poder realizar manual, bueno, de repente el metálico, pero van a necesitar más gente, ¿no? Eh, pero el mixto sí lo dudo que se pueda realizar de forma manual. Ahí pueden ver el acabado, bueno, deja la línea horizontal y eh, recalcar que este material ya se viene usando aquí en Perú, ¿sí? Luego viene el Geotut Panel. El Geotut Panel es un encofrado para columnas muy similar al Geopanel Star, que fue el encofrado que mencionamos al inicio. ¿Cuál es la diferencia? De que el Geotut Panel va a ser para medidas de columnas fijas. ¿Qué quiere decir? Que el panel no va a ser regulable. Vas a tener desde 20 por 20 hasta de 60 por 60. No, no vas a poder hacer diferentes medidas o dimensiones. Solamente es para una sola medida. Sin embargo, los paneles sí se van a poder pues, unir entre sí, ¿no? Algo que también es preciso comentar es que este sistema tiene un ochavo en las esquinas de la columna, el cual te permite que tenga el acabado para luego el desencofrado. Hay algunas empresas que requieren que se tenga un ochavo. En otro tipo de encofrados, ya sea el metálico o el mixto, este ochavo se vende como un elemento de plástico adicional aparte. Va unido entre panel y panel. En este caso no, el mismo panel ya tiene ese ochavo innato, por decirlo de alguna forma, en el mismo panel. Bien. Continuamos. Geotube panel. Bueno, y tenemos las columnas encofradas con este sistema de Geotube. Como les mencionaba, es para medidas fijas de una sola columna. Y bueno, aquí se puede ver el vaciado o el acabado, perdón. ¿En dónde se viene usando este material, señores, para que tengan una idea? En provincia. En provincia en donde no se tienen pues la facilidad de elementos de izaje, en donde digamos pues que la construcción es un poco más artesanal, por decirlo de alguna forma, y en donde pues el tema de la manualidad es un día a día primordial para poder tener o ejecutar una estructura, ¿no?
provincia menciono Cusco, menciono Chincha, menciono Ica, menciono Pisco, que es en donde hay algunos clientes o algunas empresas que han podido obtener este material. Bien, luego tenemos el geopanel, que es un sistema para muros o para placas, ¿sí? Es un panel 100% de ABS. La medida más grande es de 60 centímetros por 1,20 m de alto, ¿sí? De la misma forma que los otros sistemas, solo va a estar unido por el elemento color rojo que se denomina manilla. La pasada de barra, que es exactamente la misma pasada de barra que conocemos y que es de común denominador para todos los encofrados. La tuerca que es de nylon o que, como les mencionaba, puede ser también la tuerca metálica, que también es de común denominador en el mercado peruano. Y finalmente, un alineador que también es de común denominador en el mercado peruano. El alineador sí es metálico, al igual que la barra, eso sí es invariable, eso no es de plástico. ¿Cuál es una característica de este encofrado? Que va a necesitar mayor pasada de barras, va a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo vamos a ver ahorita. Va a ser de esta manera, ¿no? Todos los puntos amarillos, que en este caso es la tuerca de nylon, va a ser la pasada de barras, ¿no? Este encofrado va a soportar 60 kilonewtons por metro cuadrado. Y en la fotografía o en la imagen de la izquierda se va a poder el acabado, ¿no? Ojo, señores, en la imagen de la derecha es un encofrado que aún no está terminado de ser montado, ¿eh? No han terminado de colocar la estabilización, no han terminado de colocar los muertos, faltan varias cositas allí. Es una imagen para que tengan una idea de la cantidad de pasadas de barras que se van a tener y los elementos de unión o color rojo que son las manillas. ¿Sí? Bien, continuamos con el esquema. El geopanel AR. ¿Qué es el geopanel AR, señores? Es un elemento, un complemento, un adicional que se va a adosar al geopanel y te va a dar un texturizado. En este caso, el texturizado que te da es de piedra de río, por decirlo de una forma general, y que bueno, se va a tener en diferentes texturizados también. No solamente esto, sino se puede fabricar también a medida. Lógicamente, el costo seguramente va a ser mayor. Bien, señores, continuamos. Otro sistema de plástico que también ya lo tenemos en Perú y que es usado también en algunas obras en Perú, que es el sistema DUO. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema DUO y el sistema geopanel? Es la especificación o la característica propia del panel. Primero que nada, que las medidas van a ser diferentes. El ancho mayor de este sistema es de 90 centímetros por una altura de 1,35 m. En el caso anterior era de 60 centímetros por 1,20 m. Al igual que el sistema anterior, va a tener un elemento de unión, ¿no? Igual de color rojo, ¿sí? Va a utilizar las tuercas metálicas o las de plástico y en algún caso va a tener una herramienta propiamente dicha para poder asegurar de una mejor forma
la tuerca. Ojo, le digo tuerca, en algunos casos le van a decir bolillo, en algunos casos le dicen placa, son diferentes nombres que va a depender de la empresa, del usuario final, de la persona que vaya a manejar el sistema, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, con esta imagen de la derecha, no está utilizando las tuercas redondas, sino está utilizando las tuercas cuadradas, ¿no? En este caso tienen un elemento que vendría a ser eh, un acople entre el panel de encufrado y la estabilización propiamente dicha. Van a tener otro elemento para poder colocar tubos, en este caso circulares, como alineadores, y también van a tener otro elemento alineador que es también de nylon, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre el dúo y el geopanel? Como ustedes pueden ver, primero la cuadrícula, ¿sí? El geopanel, si bien es cierto, tiene cuadrículas, no es en todo el panel, sino son algunos que sobresalen. Y la otra diferencia es que los otros sistemas mencionados, el geopanel, el geotube, el geopanel star, son una sola pieza. ¿Qué quiere decir ello? Que es monolítico. En el caso del dúo, tiene un bastidor y tiene un panel, el cual tú lo puedes retirar cuando éste cumpla su vida útil. En el caso de geopanel, no puedes realizar ello, ¿sí? Entonces, en el dúo, tiene unos tornillos ubicados acá a cierta distancia, los sacas y vas a poder retirar el panel plástico, la cara de contacto plástico. Aquí podemos ver el panel. Aquí están cambiando de panel, están retirando este que ya ha cumplido su vida útil y le van a colocar el nuevo y nuevamente simplemente colocan el bastidor de plástico y le colocan sus tornillos en donde se tenga que utilizar, ¿sí? Perdón, Joseph Quispe, que tenía alguna consulta, veo aquí que levantó la mano, no me había percatado. Si tiene alguna consulta, a ver si lo puede comentar o escribirla por el chat. Bien, continuamos entonces. La disculpa del caso nuevamente, Joseph. Eh, de la misma forma en que se tenía el geopanel para columnas, en este caso se tiene en el dúo un panel que también te va a dar diferentes medidas o que va a ser regulable, ¿no? Desde 15 hasta 55 centímetros, y que el armado, el montaje es bastante similar a cualquier otro tipo de encufrado, ¿sí? Eh, continuamos. Algo que podemos mencionar es que el panel dúo o el sistema dúo se puede utilizar también como fondo de losa. En vez de utilizar el fenólico, utilizamos el panel propiamente dicho como fondo. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener un puntal y a ese puntal le vamos a agregar un cabezal de plástico que lógicamente va acorde con los puntales del proveedor y que
Este cabezal va a tener 4 uñas, 1, 2, 3, y en la parte de atrás tiene otra, y que va a encajar en las cuadrículas del sistema DUO. ¿Cuál es la diferencia? Que como podemos ver en esta imagen de la derecha, no se va a tener vigas primarias, no se va a tener vigas secundarias, no se va a tener más que el mismo panel, los cabezales de plástico y los puntales. ¿Sí? Cabe mencionar que el plástico, a diferencia de otros materiales o de otras materias primas, eh, es mucho más fácil su desencofrado o su retiro. Eh, Puede participar de pruebas y de obras ejecutadas, y luego de colocarle un buen desmoldante o un buen aditivo, esto se retira con mucha facilidad. No hay que, digamos, utilizar la pata de cabra o otro elemento adicional que te va a, a hacer que tú maltrates el material, ¿no? Y que lógicamente pues eso va a hacer que tu material o tu activo tenga menor tiempo de vida. Bien, eh, continuamos con el sistema Geoski. Al igual que el dúo que se puede utilizar para fondo de losa, el mismo panel del sistema GeoPanel se puede utilizar para fondo de losa. ¿Cuál es la diferencia? Que va a estar apoyado sobre uñas de plástico que van a ir directamente apoyadas sobre las vigas H20 que son de común uso aquí en Perú. Vamos a ver cómo sería el montaje, perdón, el desmontaje. Eh, Cuando se hormigona la losa, esta línea o esta recta de viga no va a estar en contacto con el concreto porque va a ir por debajo del panel. Las que están al extremo derecho y al extremo izquierdo sí van a ir hasta la parte o a contactar la losa de concreto. Esta línea media, al estar por debajo del panel y al no tener contacto con el concreto, no se va a pegar y va a ser de fácil retiro o desencofrado. ¿Sí? Vas a poder retirar tú la línea intermedia y prácticamente vas a tener, este es 1,20 m, este es otro 1,20 m, vas a tener 2,40 m, o a cada 2,40 m la línea de reapuntalamiento, porque este elemento, esta otra cuña de plástico que va a estar en contacto con la losa de concreto va a quedar como línea de reapuntalamiento. Sacamos la línea intermedia y en los extremos vamos a sacar la cuña. Cada extremo, el derecho y el izquierdo, va a tener esta cuña que se va a poder retirar. Al retirarlo, este punto de aquí ya va a ser pivote y vas a poder tú sacar tranquilamente este panel y este otro panel. ¿Sí? Como les mencionaba, ya vas a tener un punto de pivot o vas a poder girar el panel hacia abajo y finalmente pues se va a poder retirar sin ningún problema, ¿no? Y como mencionaba, vas a tener las líneas de reapuntalamiento a cada 2,40 m. Recalco, el panel es el mismo del encofrado para placas. Este es el comparativo, ¿no? El tradicional, en todo caso, que está formado por el puntal, la viga H20 primaria, la viga H20 secundaria y el panel fenólico. Con el Geosky solo vas a tener vigas primarias, las vigas metálicas y el panel que es el mismo que mencionaba es del encofrado de placas. ¿Sí?
y ya vas a tener líneas de reapuntalamiento. ¿En qué te ayuda esto? ¿O cómo se hace con lo que se viene realizando tradicionalmente? eh, Tú cortas una línea de fenólico para que luego ello te quede como línea de reapuntalamiento. En este caso no, ya viene, digamos, innato en el sistema y solo vas a tener que retirar eh, los paneles, ¿no? La viga intermedia, retiras la cuña de los extremos y procedes a retirar los paneles para una próxima etapa o una reutilización siguiente. Luego viene el sistema SkyRide. Este sistema va a estar dado para losas nervadas unidireccionales. Les mencionaba de que esto sí es en alquiler, sí lo he visto en alquiler aquí en Perú, y es para losas nervadas unidireccionales y bidireccionales. ¿Cuál es la ventaja? De que una losa nervada ya no va a necesitar relleno. ¿Qué quiere decir? Que ya no vas a necesitar el ladrillo, simplemente vas a colocar este casetón o el SkyRide y luego lo vas a poder retirar y esto te va a quedar vacío, ¿sí? Te va a quedar de esa forma. En algunos casos le colocan un falso techo, en otros casos no le colocan, ya va a depender mucho del cliente y algo que es importante mencionar es que el relleno no aporta a la resistencia de la losa. El relleno, su mismo nombre lo dice, es un relleno. Si pudiéramos utilizar aire, lo utilizaríamos, ¿sí? Es un relleno, el ladrillo, que en este caso es para una losa aligerada con ladrillo de arcilla, es un relleno, y en este caso vendría a ser también un encofrado, pero un encofrado perdido, ¿sí? Eh, Bien, es el SkyRail. De la misma forma que Geosky tiene también sus vigas de plástico que se van a poder retirar con facilidad. Recalco, el plástico, si bien es cierto, se adhiere al concreto, no es que se adhiera con la misma intensidad que con el fenólico o con el metal. Va a ser de un retiro mucho más rápido. Y finalmente retiramos el SkyRail, ¿sí? Luego entramos al Skydon, que si el SkyRail es para unidireccional, el Skydon vendría a ser para bidireccional. Si teníamos nervios en un solo sentido para el SkyRail, el Skydon te va a permitir tener nervios tanto en un sentido o en el sentido Y como en el sentido X, y vas a poder tener tú un cuadriculado de nervios para cuando tú tengas el desencofrado. De la misma forma, el cliente va a poder colocar, o el usuario final va a poder colocar un falso techo o no. Ya va a ser a gusto del cliente. Se viene utilizando en Perú, sí, y además ya se han hecho incluso viviendas de interés social de esta forma y simplemente queda expuesto, no se le coloca nada, queda muy vistoso y hasta incluso arquitectónico. ¿Cuál es el procedimiento de montaje? Siempre trabajando sobre la misma viga H20 que es de común denominador para todos, ¿eh? Cuando menciono común denominador, me refiero a que todos los proveedores lo van a tener, tanto extranjeros como nacionales. La viga H20 es pan de cada día. Se coloca la viga y en este caso hay otro elemento que se llama cubo que va a permitir la unión entre vigas que van a ir en el sentido de la viga y en el otro sentido para formar las cuadrículas. Una vez formadas las cuadrículas, se va a poder colocar el casetón, ¿sí? Estos casetones van a tenerse en diferente altura, hay desde 20 centímetros hasta 40 centímetros de peralte,
y va a funcionar de acuerdo pues a la luz que se tenga por cada paño, ¿no? Ello ya va a obedecer a un cálculo estructural. Tanto el Skydon como el Skyrail es un encofrado recuperable. El desencofrado primero retira el cubo, que es el elemento que une las vigas de plástico en ambos sentidos, luego empieza a retirar las vigas, finalmente retira el casetón de plástico o el Skydon y el acabado que deja. El acabado que deja un plástico, señores, es bastante bueno. Es bastante bueno. Sin embargo, para algunos usuarios finales, difieren en que si es arquitectónico o no es arquitectónico, hablando del acabado propiamente dicho, ¿eh? Porque hay algunos que, como requerimiento, mencionan de que el acabado arquitectónico ya no le tienes que hacer nada, ni siquiera una pequeña solaqueada, ¿no? Hay otros que dicen que no, que de repente incluso sin la solaqueada queda mejor. Por eso, como mencionaba en diapositivas anteriores, es importante definir bien cuál es el acabado que van a requerir y en base a ello, pues, tomar las precauciones del caso, ¿no? ¿Qué es el Airplus? El Airplus vendría a ser un reemplazante a lo que hoy conocemos como poliestireno o criollamente tecnopor. Este elemento va a funcionar para lo que vendrían a ser prelosas, ¿sí? Y va a dar una losa unidireccional. Prelosa, como decía aquí, en el caso de la prelosa, aquí va a ir el tecnopor, en este caso vas a retirar el tecnopor y vas a colocar el Airplus, ¿sí? Una ventaja del Airplus es que tiene las uñas para que cuando tú vayas a prefabricar la losa se pueda adherir de mejor manera que el poliestireno o tecnopor, ¿sí? ¿Por qué utilizar el Airplus? Hay un tema que de repente no es de mucha divulgación, pero ¿qué sucede con el tecnopor? Por lo general en construcción se debería de usar un tecnopor de densidad 15 hacia arriba y un tecnopor de densidad 15 hacia arriba, los costos son bastante elevados. Sin embargo, al hoy y muchas veces no hacen la consulta, el tecnopor que les ofrecen es de densidad 12 y un poliestireno de densidad 12, si bien es cierto, funciona como encofrado perdido, muchas veces termina absorbiendo el agua del concreto. O si el tecnopor ha quedado expuesto y hay una lluvia, va a absorber cierta cantidad de agua. Y esa agua o ese porcentaje de agua que va a absorber del concreto o que va a absorber del medio ambiente o de la humedad o etc., en algún momento va a llegar a expulsar esa agua y va a terminar eh, contaminando a la misma losa, al mismo aligerado, ¿sí? Y lógicamente va a tener repercusiones en el tiempo porque la estructura se puede dañar, ¿no? Y lógicamente va a tener que realizar un mantenimiento. Y como es de conocimiento, pues realizar un mantenimiento a una estructura a posteriori es más caro que haberlo prevenido, ¿no? Luego tenemos el sistema Nautilus Evo. Para entrar a este sistema es preciso mencionar los tipos de losa aligerada que existen hoy en día. Se tienen la aligerada en una dirección con ladrillo, arcilla o tecnopor, en dos direcciones de la misma manera, una losa nervada en una dirección, una losa nervada en dos direcciones, la prelosa y el postensado. Las losas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son viguetas con una sección T.
¿sí? Una sección T. Y la prelosa, de la misma forma, es una sección T. La diferencia es que la prelosa o la galleta de 4 centímetros o de 5 centímetros que por lo general te despachan, termina aumentando el peso de la estructura, porque no es que la prelosa le vaya a adherir o aumentar la resistencia a la losa que finalmente se vaya a obtener. La prelosa termina siendo de la misma forma que el ladrillo o el tecnopor, un encofrado, en este caso perdido, ¿sí? Y finalmente el posttensado, que no es otra cosa que una maciza, va a ayudar a aligerar el peralte final. Y a todas ellas se le adiciona una losa Nautilus. La diferencia versus estas anteriores es que esta losa Nautilus ya no va a tener una sección tipo T o una sección losa, que es una sección rectangular, losa maciza, perdón, que es una sección rectangular, sino que va a tener una sección tipo I. Y una sección tipo I va a tener mayor resistencia que una sección tipo T o con una sección rectangular. Eso es inercia y está dado, está sustentado de diferentes formas, ¿sí? El Nautilus Evo vendría a ser un similar a un ladrillo de plástico. La diferencia es que va a ser hueco en la parte interior. Este es un Nautilus single, este es un Nautilus double, o un Nautilus simple o un Nautilus doble, ¿sí? Mencionaba, va a ser similar a un ladrillo, en este caso arcilla o tecnopor. La diferencia es que internamente va a ser hueco. En este caso, este Nautilus te va a dar la posibilidad de tener una losa nervada bidireccional con una sección I, lo cual te va a dar la oportunidad de tener mayores luces que una sección T, ¿sí? Por ejemplo, hicimos un corte. Este es un corte de un Nautilus single a una losa, a un paño de losa, y se verificó que en la parte interna no se llega o no llega a entrar concreto. Este es para un Nautilus single y este es para un Nautilus doble, ¿sí? No llega a entrar concreto y en este caso, como ustedes pueden ver, se puede apreciar la sección I de una mejor forma. Aquí más o menos, ¿no? Hasta la sección I, pero acá sí está mucho más claro, ¿no? Y como recalco, ya haciendo un cálculo estructural propiamente dicho, vas a poder obtener mayores luces y un menor peso. Y eso es un punto primordial. Si lo comentamos con un estructural, que te puedas ahorrar kilos por metro cuadrado por una estructura, olvídate. Va a optimizar no solamente el diseño estructural, sino también la ejecución y la construcción de la edificación propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo es que se calcula ello? Hacemos un espesor equivalente. Digamos que tenemos una losa maciza, su altura, y le sacamos su inercia y sacamos un espesor equivalente para obtener finalmente la sección I. Recalco, todo ello o todos los puntos que estamos tratando hoy son parte del curso encofrado industrial que finalmente se va a dar. Esto es una muestra porque, por ejemplo, para entrar a mayor detalle en el Nautilus Evo es un tema bastante amplio. Incluso se va a mostrar cómo es que se va o cómo es que se debería diseñar esto. Y aquí unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para una losa maciza de 30 centímetros, ¿sí? Sacando un espesor equivalente, tendríamos una losa Nautilus de espesor 32 centímetros. Para una losa de 37 centímetros maciza,
tendríamos una losa Nautilus de 39 centímetros. Aparentemente, al tener mayor peso, cualquiera podría decir que va a pesar más que la losa maciza. La respuesta es no. Va a pesar mucho menos incluso que una sección T. Si en este caso para una losa maciza tenemos una losa Nautilus de 32, para una sección T más o menos sería un espesor de 40 centímetros. ¿Sí? Y un peso mayor. Entre una losa maciza y una losa Nautilus, más o menos para que tengan una idea, en promedio se está ahorrando 80 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Imagínense el ahorro que se va a obtener para ello. Bien. Finalmente, continuamos con el sistema GeoFloor. El sistema GeoFloor vendría a ser una solución alternativa a lo que hoy se conoce como los adoquines de concreto, o lo que normalmente algunos le dicen Michi, que va en el gras para que puedas tener de cierta forma un buen crecimiento del gras propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? De que este material, al ser de menor espesor, porque esto estamos hablando de 3 centímetros, va a permitir el crecimiento pues, del gras de una manera más natural. ¿Por qué lo mencionamos y es parte de alternativas de construcción? Porque cuando hablamos de construcción no solamente hablamos de la partida de casco o la partida de concreto, sino hablamos de todo en general, ¿no? Porque una construcción tiene acabados, tiene áreas recreacionales, y es importante pues, mencionar estas alternativas en plástico que hoy ya existen y se vienen usando aquí en Perú. Otro sistema es el dry roof. ¿Cuál es el sistema dry roof para lo que conocemos hoy como techos verdes? ¿Cuál es, Aloy, la dificultad del techo verde? Un techo verde que tú colocas en una terraza o en una parte superior de una estructura. Es que muchas veces cuando tú haces un techo verde, no tienes cómo, digamos, mantener la humedad en el jardín que tú vas a colocar en la parte superior. Entonces, con este sistema, como ustedes pueden ver aquí, tiene agujeros o hendiduras, ¿no? Que es parte del propio dry roof, y aparte tiene estos agujeros, ¿sí? ¿Esto para qué funciona? Cuando tú le des el regado correspondiente al gramado o a las plantas que tengas, eh, estas hendiduras se van a llenar, se van a ir llenando y van a desfogar hasta cuando lleguen a su tope por estos huequitos, ¿ya? Por esos agujeros. Y al tener la terraza una pendiente, va a poder eliminar el agua excedente y a su vez va a seguir manteniendo la humedad o va a seguir manteniendo el agua que va a requerir, en este caso, el jardín. ¿Sí? Lógicamente, eh, la terraza o el techo va a tener que tener una pendiente mínima. Sin embargo, esto te va a ayudar, ya que cuando no se tiene esto, el gran problema es cómo eliminas el agua que utilizas como mantenimiento al regadío de ello. Tienes que tener un punto de desfogue bastante claro, y aparte el regado va a tener que ser continuo, ya que no vas a tener dónde almacenar el agua que mantenga la temperatura acorde a la necesidad pues, del jardín, ¿no? Básicamente esa es la ventaja del drying roof.
Continuamos con el sistema Wall-E. Así como mencionamos para los techos verdes, Alloy también tenemos muros verdes. En este caso, ¿qué es un muro verde? No es otra cosa que si tenemos una fachada o algún elemento estructural donde queramos colocarle eh, o adicionarles un tema de plantas, un tema ecoambiental, por lo general hoy en día se está colocando lo que vendrían a ser estos tipos costalillos de color verde. Sin embargo, hasta que crece la planta, algunas veces ese costalillo como que eh, se va haciendo de un color medio raro que no es muy amigable, por decirlo de alguna forma, a la vista, ¿no? Hasta que termine de crecer de por sí toda la planta. En este caso, a través de este elemento Wall-E que se coloca con unos pernos y que sirve para plantas regaderas, desde un primer momento ya tienes un acabado estético y no es necesario esperar a que toda la planta llegue a cubrir toda la estructura para que recién se pueda apreciar lo que verdaderamente se estaba proyectando. Por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de ver el ejemplo, aquí tenemos cómo se coloca el sistema Wall-E. En este caso es una placa, un muro de concreto. Se puede colocar también en una estructura metálica con unos pernos. El mismo Wall-E tiene algunos elementos en donde se puede adherir para poder fijar el elemento, ¿no? Y en esta fachada ya está adherida en toda esta entrada y como se puede ver, ya las plantas trepadoras están haciendo su función. Sin embargo, de por sí ya el mismo Wall-E da un acabado estético. Y finalmente pues se termina poblando todo, ¿no? Que es el objetivo final. No solamente para exteriores, sino también para interiores o para muros divisorios, queda de una manera bastante estética. Y como les mencionaba, así como se puede colocar en muros o en placas de concreto, en este caso se coloca sobre elementos metálicos, ¿no? Para poder ir adheriendo cada uno de los elementos o de los Wall-E, no solamente en el muro de tabiquería, sino también en el techo, ¿no? En interiores para edificaciones también es de uso común. Y pasamos a el sistema New Elevator. New Elevator TAM, que no es otra cosa que el New Elevator que presentamos al inicio, con la diferencia que aquí hacemos referencia a que se puede utilizar como, eh, como un almacenamiento para aguas de lluvia, ¿sí? O un gran depósito para el almacenamiento de aguas de lluvia. Por ejemplo, en zonas en Perú en donde la lámina de lluvia es mayor a 3 milímetros, pues tranquilamente se puede utilizar el New Elevator como un almacenamiento de estas aguas y luego poder reutilizar eh, estas aguas, ¿no? En regadíos, obviamente, también se puede utilizar para consumo, pero ya eso es un tratamiento adicional que se tendría que realizar, pues, ¿no? Luego tenemos otro elemento que es el gripper. Esto seguramente sí lo han podido apreciar. Es para losas deportivas o lo que vendrían a ser campos de fútbol,
¿Por qué es importante mencionar este producto? Como ya indicaba, un edificio tiene sus partes recreacionales, tiene sus partes deportivas. Hoy en día que están los multifamiliares y también le colocas su gimnasio, para todo este tipo de infraestructura también aplica ello, ¿sí? Vienen colores y puede funcionar para diferentes tipos de deportes como el básquet, el fútbol, el vóley, ¿no? El tenis, ¿sí? Eh, y se coloca de manera rápida sobre una, sobre un suelo ya compactado o sobre una losa propiamente dicha, ¿no? Y, por ejemplo, está, está apreciado para fútbol, ¿no? Una de las ventajas es que este material se puede armar en un lado y se puede desarmar para volverlo a armar en otro lado. Y es reutilizable en todo caso. No es que lo vayas a utilizar y ya no lo puedes retirar, no. Se puede retirar también. Lógicamente, cuando sí lo necesitas, que sea fijo, va a tener pues ciertas... eh, vas a tener que colocar ciertos puntos para que ello no se pueda retirar con facilidad, ¿no? Luego viene el Geosky. Este es un producto que va a simular lo que vendría a ser pues el deporte que se denomina el skate y que se va a adherir a diferentes tipos de suelos sin la necesidad pues de tener mayor digamos, acompañamiento o trabajo adicional para que ello funcione. Vamos a mostrar algunos videos de estos productos para que se tenga más claro. Eh, por ejemplo, aquí en esta imagen se tiene la parte del fondo, se puede ver que todo esto es gras, es grama, se ha instalado directamente a la grama y inmediatamente después se puede empezar a usar para, en este caso están haciendo el deporte que les mencionaba, el esquí, y o con unas boyas de plástico para que se puedan deslizar ahí, pues, ¿no? Es un elemento que sirve como tema recreacional, ¿no? Aquí se puede apreciar mejor que está encima del gras y sirve para recreación, ¿no? Aquí están los discos de plástico que les mencionaba y voy si alcanza el tiempo, unos videos para poder tener un mejor entendimiento de ello. Bien, continuamos. Luego tenemos el sistema RBS. ¿Cuál es el sistema RBS? Perdón. Es el sistema Royal Building System, ¿sí? Que nuevamente no es otra cosa que un encofrado de plástico. Este encofrado de plástico va a poder ser perdido o reutilizable, se puede utilizar de las dos formas, no solamente de una, tiene la característica que se puede utilizar de diferentes formas, va a contar de diferentes piezas que se van a ir uniendo entre sí, como pueden ver tiene un hembra y un macho, todos los elementos y se van a ir uniendo entre sí, y es como un pliego propiamente dicho. Y de la misma forma, este producto ya se está utilizando en Perú desde hace muchos años atrás y también se viene utilizando para viviendas de interés social. En este caso, en esta imagen, se puede apreciar que tiene una lámina como un fin. Así es como vienen en este caso las piezas. Puedes armarlas con este fil y luego retirar el fil. Va a depender mucho del cuidado que se tenga en obra, porque este fil cuida el material. Eh, Porque en obra ustedes saben pues que siempre hay algunos desperdicios y ello se pueda manchar, pues, ¿no? Entonces va a depender mucho del usuario final si lo quiere instalar con o sin el film.
pero como se puede apreciar aquí es ese rápido montaje. Lógicamente, en base a un plano, se van a realizar estos montajes, ¿no? Cabe mencionar que este sistema es específico para, bueno, en su mayoría se utiliza para verticales. También se utiliza para techo, pero en, digamos que en menor porcentaje, ¿no? Mayormente para techar este sistema se utiliza cualquier otro sistema que se tenga en el mercado. Sin embargo, este sistema, es preciso mencionarlo, trabaja mucho con la alternativa de aligeramiento de losas, el sistema Vigacero, ¿no? Que no es de plástico, pero que sí va acorde a la tecnología o a la rapidez que requiere este sistema, ¿no? Bien, continuamos con el sistema de RBS. Básicamente va a estar formado por el panel de PVC que veíamos anteriormente, que son, van a venir de medidas estándar y que van a ir unidos entre sí, como veíamos anteriormente, con un hembra y un macho. Y dentro de estos paneles van a ir las instalaciones eléctricas, ¿sí? O las instalaciones que se requieran colocar dentro del sistema. Aquí se puede ver que, como mencionaba, va a ser perdido o reutilizable. En el caso de que sea perdido, se va a poder colocar hormigón dentro del sistema RBS. Eso ya para estructuras permanentes, ¿no? Va a depender mucho del requerimiento o de la complejidad que el cliente o el proyecto tenga, ¿no? Otra imagen del montaje propiamente dicho. ¿Cuál es el procedimiento de montaje para que tengan una idea un poco más clara? Eh, digamos, ¿no? Tenemos la platea de cimentación o una pequeña platea propiamente dicha y se dejan aceros de anclaje. Estos aceros van a servir para que vaya encajando el sistema RBS. Lógicamente, estos anclajes van a tener que estar ya estipulados en un plano y se va a armar acorde a ello, ¿no? No es que vayamos a dejar anclajes por donde queramos, no. Se va a dejar de acuerdo a un plano y ello se va a ir montando y lógicamente pues también bajo la supervisión del mismo proveedor, pues, ¿no? Eh, RBS sin concreto. Ojo, estos proyectos que les menciono ya son proyectos que se han ejecutado aquí en Perú y que se vienen usando, ¿eh? Por ejemplo, en La Zanja, en Cajamarca, que tienen estos campamentos de RBS sin concreto. En Quitén y Cusco también, que tienen campamentos de RBS. Eh, Centros médicos, bueno, justo les mencionaba, en algunos casos lo utilizan como techo, pero por lo general lo utilizan más que nada en verticales. ¿Y por qué menciono así en concreto? Porque en estos casos el cliente o el usuario final eh, los desarma, los, los tiene por un tiempo y los va colocando en diferentes sitios y o ubicaciones conforme el requerimiento que ellos vayan teniendo, pues, ¿no? Pero el material es propio de ellos y lo van utilizando conforme tengan los requerimientos, ¿no? No solamente estructuras de un solo nivel, sino también estructuras de diferentes niveles. Y lógicamente cuando se tienen mayores niveles, ya se tendría que combinar con ciertos perfiles metálicos para poder darle pues el reforzamiento antisísmico a la estructura propiamente dicha, ¿no? En el caso de con concreto, eh, para viviendas, digamos, de pocos niveles, se utiliza el RBS 64 milímetros, ¿sí?
Y para edificaciones pues ya mayores, ¿no? Acá hablamos de un multifamiliar propiamente dicho, es un RBS de 10 centímetros de ancho. Ojo, eh, este es un sistema no convencional ya acreditado por Sensico que se viene utilizando hace años atrás. Cuenta con análisis sísmicos realizados en la Católica y tiene todas las ventajas propiamente dichas frente a una estructura con un sistema propiamente estructural. Esto no es que lo puedas comparar contra el drywall, porque el drywall no cumple con ello. En este caso sí, porque va a estar lleno con concreto, ¿no? Y lógicamente tiene que resistir el tema sísmico y se tienen todas las pruebas del caso, ¿sí? O todos los análisis del caso, ¿no? Bien, señores. eh, Con ello culminamos este primer taller de alternativas de encofrado de polipropileno plástico y bueno, será hasta una próxima, hasta un próximo taller o hasta el próximo curso al cual están todos invitados en donde se va a entrar a detalle de todos estos elementos que ya se vienen teniendo en Perú y que finalmente pues se va a mostrar el diseño y todos los usos correspondientes. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, por favor, con todo gusto de poder atenderlos a través de CERSA. Que tengan buenas noches.